Ahora vamos a comenzar a explicarles cómo se realiza una tabla dinámica. Primero, necesitamos una base de datos y, segundo, ganas de aprender. Comenzamos. Vamos a abrir nuestro documento de Excel. Y ya estando aquí, vamos a hacer la tabla dinámica. Pero, ¿qué es una tabla dinámica? Bueno, ahí les va. Una tabla dinámica es una herramienta que nos va a permitir obtener información más clara y ordenada de una base de datos. Estas tablas nos ayudarán a ahorrar tiempo y a obtener mediante los datos una información relevante y precisa. Ahora, necesitamos una base de datos, la cual vamos a abrir. Supongamos que nuestro jefe nos pide unas tablas dinámicas o cualquier otra actividad, una tarea. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a organizar la información para darle un reporte al jefe acerca de nuestra empresa. En este caso, esta es la base de datos con la que contamos. Y supongamos que el jefe nos pide cómo van las ventas, cuáles son los clientes que han comprado más y cuál fue el total de sus ventas. Para ello, vamos a necesitar la tabla dinámica, la cual nos sintetizará toda esta información y no tendremos que andar buscando y navegando aquí. Comencemos. Vamos a seleccionar la opción que dice insertar. Enseguida se despliegan más opciones y del lado izquierdo aparece la opción de tabla dinámica. Vamos a darle clic aquí y nos va a aparecer una ventana que dice crear tabla dinámica. Enseguida dice tabla o rango. En este espacio vamos a poner el rango donde nosotros queremos buscar esa información y clasificar esa información. Entonces vamos a seleccionar toda nuestra base de datos con todo y sus encabezados, ya que estos son muy importantes. Enseguida nos aparece en dónde queremos colocar esa tabla dinámica, ya sea que la queramos en una nueva hoja de cálculo o que nos la coloque donde ya estamos posicionados. En este caso la vamos a poner aquí para que sea más fácil la conversión. Le damos clic en aceptar y automáticamente aparece una barra lateral en la cual vamos a ir insertando los campos que nos van a ser de nuestra ayuda. A un lado va a ir apareciendo nuestra tabla dinámica y los datos que le vayamos agregando. Aquí podemos ver cómo va a quedar nuestra tabla al final. En esta lista de campos, que así es como se le llama, aparecen 4 recuadros pequeños, los cuales es filtro de informe, etiquetas de columnas, etiquetas de filas y valores. Nosotros podemos seleccionar cada uno de estos valores de acuerdo a cómo los querramos. Tomamos el dato y lo arrastramos al cuadro que nosotros queramos. Esto es solo un ejemplo para ir viendo cómo podemos colocar los datos. Aquí nos van a aparecer ya los datos y nos aparece una flechita, que esta flechita nos va a servir de ayuda si nosotros queremos modificar
el campo. Por ejemplo, si nosotros queremos saber cuáles son las máximas ventas, las mínimas, un promedio, la moda, la mediana, aquí vamos a modificar esos valores. Vamos a desplegar la flechita y nos va a aparecer un cuadro como este, en el cual vamos a darle clic en configuración de campo de valor. Enseguida nos va a aparecer otra ventana en la cual vamos a seleccionar de todas estas opciones lo que nosotros queramos y necesitemos integrar. Hay suma, cuenta, promedio, máximo, mínimo, que son los más utilizados. En este caso vamos a poner máximo. Le damos clic en aceptar y automáticamente se cambia la opción que teníamos. Ya al tener nosotros nuestros datos insertados, únicamente cerramos o dejamos así por si queremos seguir modificando más datos. En todo caso de que cerremos la tabla, arriba, en la parte de aquí, aparece la opción de lista de campo, la cual si la tabla se nos desaparece, le damos clic aquí y automáticamente la tenemos de regreso. Pero ahora, para que esto les quede más claro, vamos a realizar la siguiente práctica. Supongamos que de esta base de datos nos piden cuántas son las personas que hay en cada departamento. Entonces, pues vamos a insertar tabla dinámica, seleccionamos toda nuestra base de datos con todos los encabezados, le damos clic en aceptar, ya que queremos que aquí aparezca nuestra tabla dinámica, y comenzamos a llenar datos. En este caso, la cantidad de personas la vamos a poner en relación al departamento. Entonces, tomamos la opción de departamento y la arrastramos ya sea a etiquetas de fila o etiquetas de columna. Depende como nosotros queramos el diseño de nuestra tabla dinámica. La arrastras en el que tú desees y la dejas ahí. Pero para que se realice la acción que tú quieres, debes volver a arrastrar el mismo dato al recuadro que dice valores. Ya que tú lo plantas ahí, automáticamente de decir departamento cambia a decir cuenta de departamento, ya que nos va a realizar la suma de estos. De este lado se muestra ya cómo está realizada nuestra tabla dinámica. Es muy simple. El departamento de administración, comercial y de marketing y la cantidad de personas que tienen por departamento. Enseguida. Supongamos que nos piden la suma y el promedio de sueldo por departamento. ¿Qué quiere decir? Una suma de todo. Entonces, vamos a insertar tabla dinámica, seleccionamos todo, nuestra base de datos, le damos clic en aceptar y ahora vamos a poner en el recuadro de etiquetas de fila o ya sea etiquetas de columna la opción departamento. Enseguida, como nos pide el sueldo, vamos a arrastrar el sueldo hasta donde dice valores. Aquí ya nos marcó suma de sueldo, pero ahora nos está pidiendo promedio del sueldo. Entonces, volvemos a arrastrar la palabra sueldo al campo de valores, pero ya aquí nos ocurrió un problemita. Apareció suma, no apareció promedio. ¿Qué hago? Como se los mencionaba, despliego la flechita y me aparece esta otra ventana con todas estas opciones. Le doy clic en configuración de campo de valor y en lugar de
dejarlo así, le doy clic en promedio. Enseguida le doy clic en aceptar y automáticamente cambia a promedio, como se muestra aquí. Y de este lado vemos cómo ya se puso nuestra tabla dinámica con el sueldo y con el promedio del sueldo. Realizar tablas dinámicas es una labor muy sencilla, la cual solo se necesita conocer la información que queremos tener ordenada y clasificada y después hacer una síntesis de todo ello. ¿Para qué? Para a la hora de hacer nuestra tabla dinámica no sea más fácil. Como ya se los repetía, se necesita la base de datos y cuáles son los datos que quieres convertir en información clara y precisa. Después, ya que tienes tu tabla dinámica, puedes darle su formato, darle color, tamaño, tipo de letra y ya tienes una tabla de dinámica presentable, la cual puedes dar y imprimir a tu jefe. Esto como un ejemplo. Entonces, así es como se realiza una tabla dinámica. Suerte y espero que les haya servido.